Buenos días, vengo a presentar mi proyecto de investigación, mi proyecto de programa de Derecho de la Universidad de Santander, UDES, Cúcuta. Mi nombre o mi autor, Luis Alejandro Duebe Vargas, y mi director es Juan Guillermo Fernández Medina. La identificación del proyecto mi título es Los contratos de las compraventas de acciones, aceptación continental de una figura anglosajona. Esto es del área de derecho privado. El problema de la investigación es que el problema sobre los contratos de compra de acciones es la falta normativa que encontramos en Colombia comparado con otros países, por ejemplo en los países anglosajones en Estados Unidos, que en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con los contratos de compra-venta están totalmente más sobresguardados en las indemnidades. La formulación del problema es: ¿se podrá tomar la figura anglosajona de los contratos de compra de acciones que llenar el vacío normativo en Colombia? Para llenar el vacío normativo de Colombia, entonces estamos entre esos dos puntos. El planteamiento del problema es que la práctica contractual anglosajona ha tenido una gran influencia en las formas en las que los actores de la economía colombiana negocian y celebran contratos. Un escenario donde se puede observar de manera particular son los contratos de compra-venta que rigen las funciones y adquisiciones que se celebran en Colombia. Desde la década de los 90 se han venido presentando una serie de cambios que han permitido que se realice más fusiones y adquisiciones de empresas entre dos empresas nacionales o entre empresa nacional y extranjera. La liberación del sistema de inversión internacional de Colombia, los diferentes acuerdos comerciales entre Colombia y otros países. Teniendo en cuenta los avances y nuevos desarrollos en materia económica y contractual, este ensayo se propone analizar la efectiva y los retos que ofrece la cláusula de representación y declaraciones, que en inglés son las reps and warrants, las indemnidades, que en inglés son las indemnities, y cuándo son incluidas en los contratos de compraventa de acciones en Colombia. La justificación es que se encuentra su justificación en la popularidad que ha adquirido este tipo de transacción. Actualmente, con el crecimiento de este tipo de dinámicas a partir de los años 90, las operaciones jurídicas han visto cada vez más y necesidad de ofrecer el servicio técnico y sofisticar la redacción de los contratos de compra-venta. Si bien se entiende la influencia que ha tenido los contratos anglosajones de compra-venta de acciones, Share Purchase Agreements, pues se consideró altamente convenientes, pues se ve una preocupación que podrían existir algunas dificultades en la exigencia judicial de este tipo de cláusulas. Se podría argumentar de manera válida que, en virtud del principio de la libre autonomía de la voluntad privada, no debería existir ningún inconveniente en la inclusión de las cláusulas en los contratos netamente privados de compraventa de una empresa. Sin embargo, se expone como, bajo consideración, ciertas normas sobre prescripción y los desarrollos jurisprudenciales sobre el principio de la buena fe podrían incidir en la decisión de un juez que decida sobre la exigibilidad de una indemnidad referente a la cláusula de representación o garantías o un contrato de compraventa de acciones celebrado en Colombia. La compraventa la comparte la convivencia de estas cláusulas son las jurisdicciones anglosajonas, que se considera que, en virtud del principio de la libertad, la autonomía privada, no debería existir ningún inconveniente para su inclusión en sus contratos celebrados en Colombia. Existe una preocupación que existen dificultades en la exigencia de las indemnidades provenientes de esta cláusula en un eventual litigio. El objetivo general es lograr que se puedan formar las figuras anglosajonas como pilar para la normativa de los contratos de compraventa de acciones y poder solucionar con esta dificultad las cláusulas que son las indemnidades. Los objetivos específicos es conocer qué es un contrato de compraventa de acciones, comprobar las figuras de los contratos de compraventa de acciones de figura anglosajona y colombiana para determinar cuáles podemos tomar para llenar el vacío normativo en Colombia. Determinar los pros y los contras podríamos tener en el caso en que figura anglosajona con los contratos de compraventa de acciones fueran tomadas en base para llenar un vacío normativo en Colombia, y poder determinar los vacíos normativos colombianos en unas cláusulas de indemnidades. El marco de referencia
Uno de los marcos de referencia que tomó fue el impacto de la Black Swan de la distribución de rendimientos, especial referencia a su utilidad en el desarrollo de estrategias de la MAA, Venture Capital y asimetría de la información. Es una institución de la UNESCO, tiene sus palabras claves y el resumen es que es un trabajo de investigación que busca conectar los llamados cisnes negros de los mercados financieros, el desarrollo de la estrategia de la MAA, una coherencia existencial de los mismos. Y hasta acá es la presentación de mi progreso, de mi trabajo de investigación. Muchas gracias.